noches, bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el programa de análisis de los temas de actualidad que ocurren aquí en la capital de Estados Unidos, pero que por la naturaleza de este país, ya saben, afectan al resto del mundo. Son temas que hoy analizamos con Jacopo Luzzi, bienvenido. Siempre un placer. Un placer tenerte. Y se estrena en Club de Prensa Jorge Agobián, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas en la capital? Bueno, ya 8 años. ¡Wow! 8 años. 8 años. Conociéndonos porque sabes que es un pueblo pequeño, nos conocemos todos. Ajá. Es un placer tenerte en Club de Prensa, tu casa, bienvenido. Muchas gracias. Con ellos vamos a hablar de las noticias que hoy están marcando la pauta. Además, primero que todo, en un día festivo, porque hoy aquí en Estados Unidos se está celebrando el Día de los Veteranos. ¿Qué importancia tiene esta jornada para los estadounidenses? Es muy significativa, ¿no? Es siempre la manera para celebrar una cosa que es fundamental para Estados Unidos. Los veteranos, los militares en este caso son no los caídos, pero la gente que ha servido y obviamente en este país que tiene solo 250 años casi, sí. Es importante porque es un contexto vital para ellos, los veteranos y el ejército y el Pentágono. Es martes, día 11 de noviembre, Jorge, una jornada festiva, como decimos, pero Estados Unidos realmente es un país que admira a sus militares y mucho. Así es, el patriotismo de Estados Unidos es a niveles creo que incomparables, si lo vemos en nuestra región. La manera en la que honran a los militares es bueno, no tiene, yo creo que sí, no tiene comparación, y es un día que los estadounidenses se toman muy en serio y que la Casa Blanca, el presidente, se toma muy en serio para honrar el trabajo de esas personas. Hoy el presidente está honrando a los militares, a los veteranos. Realmente, os pregunto antes de entrar en materia para hablar de este día festivo, Jacopo, ¿realmente los veteranos están bien tratados en Estados Unidos? Mira, mirando lo que ha pasado en estas últimas semanas con los veteranos que no han recibido fondos debido al cierre de gobierno, o sea, en mi opinión, como italiano, sí, es importante para la Casa Blanca, para el gobierno, pero solamente cuando hay elecciones se habla de veteranos. Después, cuando hay que cortar o una falta de tutela, ellos son las víctimas a menudo. Y se habla mucho también de la salud mental de los veteranos, ¿no? Que vienen en muchos casos con traumas de guerra. ¿Se les atiende? Bueno, eso es lo que han dicho los gobiernos demócratas y republicanos en este país. Y es que son la base fundamental. En muchos casos, los veteranos, a la hora de entregar fondos, son miles de millones de dólares que se le entregan a los veteranos, no solo para pagar por su servicio y por el trabajo que hicieron al país. Algunos fueron a la guerra, regresaron y tienen, como tú dices, problemas de salud mental. Lo ha reconocido la mayoría de las administraciones de Estados Unidos. Y bueno, hay muchísimo dinero y lo que espera la Casa Blanca es que se reabra el gobierno, porque ese dinero está en este momento congelado por el cierre del gobierno. Que ya se abre, hablaremos de eso y nuestro reconocimiento en este martes 12 de noviembre a los veteranos de guerra de Estados Unidos y a todos los veteranos de los ejércitos democráticos del mundo, los que se dedican a la defensa de la democracia y de la soberanía nacional. Nuestro reconocimiento les dedicamos a ellos este programa en su día aquí en Estados Unidos. Pero además, esta semana que estamos atravesando es la semana anticomunismo. Se celebra en todo el mundo y tiene una vital importancia. En Estados Unidos, por ejemplo, ha comenzado con un reconocimiento en Washington al disidente opositor cubano en el exilio, José Daniel Ferrer, quien ha llegado recientemente a Estados Unidos huyendo del régimen cubano. Ha recibido la Medalla de la Libertad, en este caso, por parte de una de las embajadas que está luchando también, como el Museo de las Víctimas del Comunismo, donde se le ha hecho entrega de esa medalla, luchando por que no se olvide el horror del comunismo alrededor del mundo. ¿Por qué es importante esta semana, Jacopo? Bueno, aquí en Estados Unidos el comunismo, históricamente hablando, siempre ha sido casi que la cosa que asusta más. Y realmente en este país, demócratas, republicanos, a veces se dice Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, es un comunista, lo ha dicho Trump. Pero mirando sus políticas, son políticas que en el resto del mundo nadie diría que son de comunismo o de socialismo. Pero en este país, que ha vivido la Guerra Fría, ha vivido la confrontación con Rusia, es como algo que asusta demasiado. Entonces,
no lo hemos visto antes, ahora lo vemos como extremizado por parte de Trump, es casi una guerra nosotros contra el resto del mundo comunista. Y se hace un reconocimiento a José Daniel Ferrer, como digo, un reconocimiento por su valentía a la hora de oponerse al régimen comunista cubano, pero te pregunto, Jorge, yo tengo la sensación de que ya todo el mundo ha dado a Cuba por perdida. Estados Unidos hace una operación naval en contra del narcotráfico para deteriorar al régimen de Venezuela. Pero ¿qué pasa con Cuba? ¿Por qué no se presiona a ese régimen? ¿O sí se le está presionando? No lo sé. Bueno, desde el Departamento de Estado dicen que siguen presionando, pero no a la misma intensidad que veíamos, eso hay que destacarlo, son los hechos, no a la misma intensidad que veíamos en el primer mandato de Donald Trump, cuando Cuba, Venezuela y Nicaragua eran catalogados como la triorca de la tiranía en el hemisferio occidental, y vimos esa política exterior muy ruda hacia estos países, sobre todo hacia Cuba. Hace reciente el Departamento de Estado incluso envió ayuda a Cuba por el huracán. Entonces, sí hay una política exterior hacia Cuba, pero obviamente toda la atención se la está llevando el tema de las drogas y la inmigración. Y es esa la política, el punto clave de esta administración en este nuevo mandato. Ahora, en esta semana, recordando a las víctimas del comunismo, hay que destacar, son 100 millones de personas que han perdido la vida, según lo establece la misma Casa Blanca en ese comunicado. Ningún régimen ha provocado tantas muertes en el mundo. 100 millones. Así es, y además que se conmemora los 34 años del fin de la Guerra Fría. Es una semana para recordar, pero coincido con Jacopo, el tema toma mayor relevancia ahora porque, bueno, estamos hablando de que está renaciendo nuevamente ese debate en Estados Unidos, que siempre ha estado ahí, pero que ha, realmente puesto nuevamente a Donald Trump en la mesa, que es el tema de que Estados Unidos se está convirtiendo en un país socialista o comunista, como él lo llama, al elegir al alcalde que representa el socialismo democrático, el alcalde electo de Nueva York. Entonces, hay todo un debate en este momento en Estados Unidos que trae a la mesa nuevamente a Donald Trump, pero según las encuestas, el favoritismo al socialismo en Estados Unidos ha aumentado, una encuesta de septiembre de este año, mientras que también al mismo tiempo entre los mayores el apoyo al capitalismo, la idea esta de Estados Unidos, esa marca mundial global, también ha crecido. Hay mucha preocupación sobre este tema y es un debate que, por supuesto, está tomando forma ahora. Pero bueno, el tema del comunismo en nuestros países, los más cercanos a nosotros, por supuesto que nos afectan muchísimo más porque lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia. ¿Tú lo has vivido? Bueno, yo vengo de Venezuela. Y allí lo has vivido, claro. Bueno, Venezuela es un país que abiertamente socialista, abiertamente, creado así a semejanza de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Es un país socialista y, vemos cuáles son realmente lo que ocurre en un país socialista. Los cubanos, viniendo de un país comunista, donde hay un solo partido que maneja el poder, es claro y evidente ¿qué hace eso a la sociedad y a la democracia, ¿no? Que algún día existió en ¿Qué ese ocurre? país. ¿Qué has vivido tú en Venezuela? ¿Qué ocurre en esos países? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto. En Venezuela hay un gobierno autoritario que encarcela a periodistas, que encarcela a la sociedad civil, que se opone a las ideas del gobierno de turno. Y lo hemos visto con decenas, miles de personas. En Venezuela en este momento, cada 15 horas, según reportan en esta semana, se está deteniendo a incluso un niño por pensar diferente, por ser parte de la oposición política en Venezuela. Vemos a líderes opositores en el exilio, vemos a periodistas en el exilio y vemos a la propia líder y Premio Nobel de la Paz de Venezuela encerrada desde hace meses en una casa que esa de donde está, huyendo a la represión que pueda haber en su contra, ¿no? Entonces, no hay duda de que estos sistemas son autoritarios, de que estos sistemas van en contra de los derechos humanos y eso lo han reportado, infinidad de veces desde Naciones Unidas hasta organismos de derechos humanos en Estados Unidos. Es importante hablar también de lo que está pasando aquí en este país porque el mes pasado Trump ha nombrado a los grupos Antifa como un grupo terrorista, a pesar que no es una entidad única. Entonces, esta lucha contra el comunismo se ve también aquí en Estados Unidos hasta antagonizar estos grupos. Hablamos de la protesta de No King's Day del 18 de octubre, con Trump afirmando y la Casa Blanca, el Speaker Johnson, que quien salía a protestar contra Trump no amaba el país, que era un comunista, un socialista. Los Antifa, que a pesar que no son un grupo, son una entidad amplia. Una ideología, ¿no? Sí, es una ideología, pero mundo. Etiquetados como terroristas por parte de esta administración. Entonces, vemos
lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en varios países, pero también en este país, atacando el comunismo, se termina atacando lo que es diferente. Y yo, ¿sabes qué? Yo pienso, si me permites, que si bien hay que concientizar, y eso es lo que busca la Casa Blanca con esta semana anticomunismo que se ha decretado, pero también hay que concientizar y educar a la población sobre qué es comunismo, si Estados Unidos está en las puertas de un comunismo, algo que, si lo ves desde el punto de vista teórico, no estamos ni siquiera cerca de eso. Que hayan ideologías socialistas y que se haya electo a un alcalde socialista o socialista democrático, como él mismo se autodefine en Nueva York, la verdad se aleja de esa retórica. Y recordemos que todo es retórica, todo es pugna política entre republicanos y demócratas, y este tema lo trae, como lo decía, Donald Trump a la mesa nuevamente y entra a las mesas de los ciudadanos estadounidenses el día de hoy, que están conmemorando a los veteranos. Son temas que se van a hablar porque entran en la opinión pública con esos discursos tan, esas retóricas tan Hay que señalar que esa ayuda que envió Estados Unidos a Cuba fue a través de la Iglesia, ¿verdad? Sí, a través de la Iglesia, para que el régimen cubano, porque donde el régimen cubano toque ese dinero, las ayudas no llegan a ninguna parte. Entonces se pidió, se garantizó que fuera la Iglesia quien, también con dificultades, no se crean, que la Iglesia también sufre y ha sufrido su persecución en Cuba, haga gestión de esos fondos para la reconstrucción tras el huracán Melissa. Con ese despliegue naval que se está llevando a cabo en el Caribe, con el que se deteriora de alguna forma al régimen venezolano al cortar su principal fuente de financiación, como ha demostrado la justicia estadounidense, que es el narcotráfico, ¿se podría caer un castillo de naipes? Si cae Venezuela, ¿puede caer también Cuba, Nicaragua? Nicaragua no, porque también es una cuestión política. Ortega tiene el control, saldo, mientras fuerte. En Cuba, como tú decías antes, casi que se perdió la esperanza. Venezuela quizás es diferente, y obviamente aquí habla más Jorge que yo. Es una cuestión pero que va además del narcotráfico, hay la cuestión de la energética, hay la cuestión de los migrantes que han llegado. Entonces, podría ser, porque obviamente todo es posible, pero yo dudo que podría pasar este efecto dominó. Bueno, aunque en la primera administración de Donald Trump, y hay que recordarlo siempre, esa política de máxima presión a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el objetivo era que existiera un efecto dominó, que cayera alguno de los tres regímenes y que uno tras otro fuera a caer. En este momento, hablaba incluso la semana pasada con uno de los exiliados nicaragüenses y le preguntaba qué pasó con Nicaragua. Más nunca se escuchó en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado de Nicaragua, muy diferente a lo que vimos en el primer gobierno de Donald Trump, y decía que la fe de ellos y lo que le dicen a esta persona en el Departamento de Estado es que todos los huevos de la canasta están puestos en Venezuela por el tema del narcotráfico, y que la intención o el fin de ellos es que existe ese efecto dominó, que si cae uno, caen todos los demás. Eso está por verse. No funcionó en el primer gobierno del presidente Donald Trump, pero estamos a menos de un año, tenemos menos de un año del gobierno de Donald Trump y esta política de máxima presión hacia el narcotráfico. Pero hay una diferencia respecto, por ejemplo, a 2019 con Guaidó. Ahora Venezuela no tiene más el apoyo fuerte de Rusia, Irán y China, porque ellos tienen sus problemas. Sobre todo Rusia, que le ha enviado algunos misiles, pero yo me acuerdo en 2019 que fingieron que Maduro estaba listo a irse y en realidad no fue nada. Y ahora, pero claro, podría pasar porque no hay más este respaldo. En cualquier caso, hablando de esta semana del comunismo, en Estados Unidos, ahí hemos visto esa situación geopolítica mundial, Venezuela, Cuba, Nicaragua, cómo amenazan la seguridad de la región, cómo Estados Unidos confronta al régimen venezolano y esa posible caída del castillo de naipes. Pero intrafronteras, dentro de Estados Unidos, ¿es Mamdani un alcalde comunista? Pero ¿Sí o no? Yo siempre hablo de los hechos, y él se ha autodefinido como sí o un no. Él se ha autodefinido como un socialista democrático, y el término socialismo social o socialismo democrático existe, es una rama del socialismo. Él no se ha definido como un comunista. Entonces, lo ha definido así el presidente Donald Trump. Eso no es comunista, Mamdani. Al menos él no se define así. No, ¿y tú qué En dices? Europa, ¿Sí o no? lo que dice Mamdani es lo básico, o sea, servicios públicos, o sea, en Europa eso sería la normalidad y aquí es socialismo, comunismo. Si tú vas en Italia, vas en España, lo que pide, lo que quiere Mamdani no es nada, ni de izquierda ni de derecha, es algo que de los
humanos. Bueno, pero es más de izquierdas ese discurso. Sí, pero aquí lo ven como el espanto, se derrumba Nueva York. En Europa esto sería una cosa que todos te dicen, ok. Y el tema cultural, Jacopo, el tema cultural, al margen de ese transporte público gratuito, topar el precio de la vivienda, que son cuestiones difíciles de ejecutar por otro lado y podemos estar ante promesas incumplidas, el tiempo lo verá, pero analistas hablan ya de la dificultad de cumplir. Por ejemplo, regular el precio de la vivienda en Nueva York es prácticamente imposible, la gratuidad del transporte público no es fácil, lo dirá el tiempo, son sus promesas electorales, pero el tema cultural, Jacopo, incluso interreligioso del que se habla, ¿no? Un alcalde musulmán en Nueva York, ¿qué cambio supone para Estados Unidos? Honestamente, no mucho. Obviamente, yo he escuchado a algunos críticos que decían se olvidaron de lo que pasó el 11 de septiembre, ni después de 24 años, ya se olvidaron lo que hicieron los musulmanes. Pero realmente yo creo que los ciudadanos en Nueva York han visto estas cosas y no importa quién presenta estas cosas, importa qué presenta. Y estas cosas, el costo de la vivienda, los transportes, esas son cosas, porque vivir en Nueva York ahora es imposible para los más pobres. Y literalmente la gente dejó la cultura, la ideología, mirando un poco como ganó Trump, fíjate, el precio de los huevos. Pero fíjate, vivir en Nueva York es imposible y también lo es en cualquier capital europea. Hay un problema de vivienda en Madrid muy grave, por ejemplo. En Milán igual. Y en España llevamos 7 años de gobierno socialista, que no ha hecho, pero absolutamente nada para resolver el precio de la vivienda y que además el propio gobierno socialista dice tenemos un problema con el precio de la vivienda por culpa del gobierno de la derecha de hace 7 años. Bueno, ustedes han tenido 7 años para solucionarlo y no lo han hecho. Por eso hablo de la dificultad de solucionar esa crisis de la vivienda. También Chávez se postulaba a las elecciones originalmente como un candidato democrático, ¿no? Y él decía que era también un socialista democrático en aquel entonces. Sí, pero creo que extrapolar a la situación de Nueva York, donde no se está eligiendo el presidente de los Estados Unidos, se está eligiendo a un alcalde. Exacto. Y que, bueno, hay que tener en cuenta, es lo que eligió el pueblo de Nueva York, basado en esas promesas, basado en la desigualdad que existe en Nueva York, que no es ninguna... nadie lo puede dudar de la desigualdad que existe en Nueva York. Lo eligieron así. Y hay que destacar, estamos en Estados Unidos, donde hay un sistema democrático, donde si estas políticas que hay que destacar, el socialismo democrático que profesa Mamdani, necesita estructuras profundas para poderse llevar a cabo. ¿Lo logra o no lo logra? El electorado lo va a elegir o no en las próximas elecciones de alcalde en Nueva York. Estamos en una democracia y, bueno, los estadounidenses eligen a la mejor opción que encuentran, ¿no? Veremos si les va bien. Por el pueblo de Nueva York, ojalá, a pesar de que desde la Casa Blanca se dice que se les recortarán los fondos. Sí, bueno, pero eso decía el propio Trump, ¿no? Decía, Nueva York es la ciudad que más amo en el mundo, ojalá le vaya bien a la ciudad. Ojalá, a todas las ciudades, que todas sean prósperas. Con un alcalde socialista, no sé, pero ojalá crezca Nueva York, sea una ciudad más asequible y próspera como lo es hasta hoy. No es que los alcaldes antes se hicieron mejor. Exacto, entonces exactamente. Puede solo mejorar o por lo menos hacer mal como los otros. Que mejore. Por cierto, se habla y mucho estos días de manipulación informativa en un canal que ha sido hasta ahora el adalid de la neutralidad. Se presenta ese canal como uno de los más objetivos del mundo y así se le ha considerado, pero ¿han manipulado un discurso de Donald Trump? Él dice que sí. Enseguida vemos el discurso original y la emisión que hizo la BBC. La Casa Blanca pide una indemnización por presunta manipulación. Lo vemos todo. A la vuelta, no se vayan. Donald Trump pide una indemnización a la BBC por manipular uno de sus discursos, el que hizo justo antes de la toma al Capitolio. Vean el discurso original. Vamos a bajar y yo estaré ahí con ustedes. Vamos a bajar con quien quieran, pero creo que aquí mismo vamos a bajar al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos. Y esto que van a ver es lo que emitió la BBC. Vamos a caminar hasta el Capitolio y yo estaré allí con ustedes y lucharemos con uñas y dientes, y si no luchan con uñas y dientes, ya no tendrán un país. Seguimos en Club de Prensa con Jacopo Luzzi, Jorge Agobián. ¿Ha habido manipulación en la televisión pública británica? ¿Sí o no? Y ahora argumentamos.
Sí, y lo admitieron. Claramente, y fue admitido. Venga, argumentemos por qué. Bueno, lo han admitido, ya lo decís. ¿Qué pasó, Jacopo? Y que toman una parte de este discurso y después, en esta edición, agarran otra parte que pero era como media hora. Tú, me acuerdo, Jorge, estabas allá escuchando en el Elipsis. Entonces, ¿viste tú esa lo viste. cobertura? Claro. ¿Cómo fue aquel ¿Cómo discurso? olvidar ese día fatídico aquí en Estados Unidos? Sí. Y bueno, es que fue un discurso bastante largo y lo que hace la BBC en ese discurso es tomar una parte y 50 minutos después la une con la otra parte. Y obviamente allí eso es lo que está reclamando la Casa Blanca y lo reclama en altavoces el presidente en sus cuentas de red social, lo reclama la portavoz de la Casa Blanca, y es que sí tienen derecho a la, bueno, tú sabes, los medios, los periodistas tenemos el derecho a réplica y por eso nos basamos tanto en los hechos, en tratar de ser impermeables en cuanto a cualquier problema que podamos tener con las emisiones de nuestros contenidos. Sin embargo, nadie es infalible y la BBC 100 años, como tú lo decías, el medio estelar del mundo que con una objetividad, con 460 millones de audiencia semanal, por supuesto, es infalible y lo han reconocido el error. Sin embargo... Pero, Jorge, ¿es infalible o ha manipulado desde la conciencia? Es decir, ¿eso ha sido un error o realmente...? Porque yo creo que hay un proceso de corte y de edición muy claro en el que ahí pues yo creo que eran conscientes de lo que estaban emitiendo, que no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Por lo tanto, ¿ha sido un error o se ha manipulado conscientemente? Ambas cosas. Error porque alguien que tenía que supervisionar cometió el error, porque obviamente hay gente que tiene su idea, sus posiciones, y acusaron a la BBC de a veces ser demasiado progresista e ir contra de Trump. Entonces es probable que un editor o un productor ha podido quizás manipular intencionalmente, pero en cualquier medio no es solo una persona, es un grupo y hay editores, hay jefes, claro, hasta llegar al director y el presidente, que ahora renunciaron los dos pidiendo disculpa. Entonces puede haber intencionalidad, pero esta no puede pasar en una cosa grande como la BBC. Exacto. Porque no debería tener 2, 4, 5, debería tener 100 ojos sobre una cosa tan sencilla como el 6 de enero, Donald Trump y el ataque, el asalto al Capitolio. El problema es si todos esos ojos que hay en la BBC han querido decir, bueno, sí, pásalo. Podría ser y sería grave, y yo creo que en el Reino Unido va a empezar una investigación incluso en el Parlamento, porque es una cosa, recordamos, la BBC es pública, como Voice of America, como lo que era Voice of America, como otros canales. Entonces, aquí hay más responsabilidad que un canal privado, como vemos aquí en Estados Unidos, que a veces, con en 2020, la gente y los medios mentían. Sí. Descaradamente. Claro que sí. Sí. El hecho de que la BBC sea una televisión pública añade todavía más gravedad al asunto, ¿no? Porque, bueno, Jorge, que haga eso cualquier televisión es absolutamente lamentable, condenable y es una manipulación informativa. Pero que además lo haga un canal con el impuesto de los ciudadanos británicos... Claro, y supongo que hay demasiada indignación y, como lo decía Jacopo, una investigación de por medio sobre todo esto. Son 100 años de reputación, más de 100 años de reputación que tiene la BBC. Ahora, lo que yo sí quiero resaltar es que a pesar de que hubo un error, claramente, que fue, bueno, dijeron ocurrió un error y han dimitido 2 personas, lo que hay que destacar es que el mensaje en este momento desde la Casa Blanca es un mensaje antiprensa y estamos en un momento en el que el declive de la libertad de prensa en Estados Unidos ha alcanzado, bueno, cifras de que en muchas décadas no se veía. Entonces hay un ataque diciendo que es fake news, noticias falsas, en todo este escenario, en este momento en el que nos encontramos, en el ambiente en el que obviamente hay un rechazo desde la Casa Blanca, desde los factores públicos del poder a los medios de comunicación. De que cometieron un error está muy claro. Ahora, de que vamos a utilizar esto para deplorar aún más el trabajo de los medios de comunicación y seguir con esa retórica anti-medios de comunicación y anti-prensa libre, ahí
hay un riesgo en Estados Unidos. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, el de este año, Estados Unidos bajó en lo que había subido en un siglo gradualmente para garantizar el derecho a la libre prensa, que está en la primera enmienda de la Constitución. Bueno, en el año pasado, 2024, estaba en el número 57 Estados Unidos. Y este año bajó al 55, de arriba a abajo. Entonces está bajando el tema de la libertad de prensa en Estados Unidos, y aunque es totalmente inadmisible lo que ocurrió con la BBC, claro, y lo que puede ocurrir con este o cualquier otro medio, el tema es que no se utilice como un arma para ir en contra de los medios de comunicación, acusándolos de que están informando cosas falsas cuando simplemente están informando cosas que no le convienen al gobierno que se diga. Pero esto va a pasar porque en este momento es súper difícil ya hacer el trabajo del periodismo con esta Casa Blanca que cada día te ataca, y un error o esta intencionalidad de la BBC es dar una munición gratis a la Casa Blanca para atacar a la BBC y todos los otros. Pero ¿tú no crees, Jacopo, que el presidente Trump en particular es bastante, ¿cómo diría?, está bastante dispuesto a responder a la prensa, o más que otros presidentes anteriores, que responde alegremente a preguntas? En comparación con Joe Biden, que preguntarle algo era un milagro, cada persona hoy puede literalmente hacer una pregunta cuando llega con el helicóptero, durante los eventos. A veces se burla de algunos periodistas por el acento que el periodista tiene, a menudo, pero al mismo tiempo... mira lo que pasó con el Pentágono, que sacaron todos porque no querían cumplir con el código del Pentágono. Entonces, por un lado, cada persona puede hacer preguntas, pero al mismo tiempo ellos hacen todos, de todo, para reducir el acceso libre, sobre todo lo que ellos no te quieren dejar saber, lo que es secreto, lo off the record, lo que pasa, por ejemplo, con el ejército. Pero, y yo creo que es importante destacar que una cosa es acceso a la información pública, que no tuvimos con el gobierno de Joe Biden. Yo era corresponsal en la Casa Blanca cuando era, como dice Jacob, pero un milagro si el presidente hablaba. ¿Por qué? ¿Cómo era? Pero una cosa es el acceso al presidente y a la información pública que necesitan los medios de comunicación, y que es un derecho consagrado en la Constitución de este país. Y otra cosa es la libertad de prensa. Violar la libertad de prensa, atacar a los periodistas y a los medios de comunicación es muy diferente a te doy acceso a la información porque soy un presidente carismático, que me gusta hablar, que me gusta que me escuchen y me gusta que los puntos que yo quiero decir estén sobre la mesa en todos los noticiarios nacionales y del mundo. ¿Cómo era preguntar a Biden? Bueno, preguntarle a Biden era básicamente imposible porque durante el gobierno de Joe Biden, debido a la condición de salud del presidente, deteriorada cada año más, la propia Casa Blanca hacía que no estuviera presente, que la prensa no estuviera alrededor del presidente, por lo cual era casi imposible hablar con el presidente de Estados Unidos. Muy pocas ruedas de prensa. El presidente de Estados Unidos, que probablemente ha dado menos ruedas de prensa en las últimas décadas en Estados Unidos, que obviamente si lo comparas con Donald Trump, en el caso del acceso a la prensa hay muchísimo más. Pero bueno. Que además... él te habla, pero si no te quiere contestar, no te contesta. Y sobre todo cuando le hacen preguntas duras, él o te ignora o te contesta diferente, o como ha pasado, por ejemplo, la semana pasada, no, tú eres NBC, fake news, no te hablo. Sí. Y eso nunca se ha visto. Lo de hacer que no escuchan lo hacen todos los políticos. Sí, absolutamente. Cuando no les conviene. Pero Biden quizás no te escuchaba de verdad. Probablemente. Volviendo a la BBC, ¿qué tendrá que hacer ahora la BBC? ¿Qué compensación? Porque claro, hay un daño reputacional muy grave, ¿no? Es un canal, tú decías, 400 millones de espectadores a la semana, como para que te manipulen un discurso. ¿Cómo se compensa ese daño reputacional? Bueno, yo creo que van a tener que recuperar la reputación que han construido durante tanto tiempo. Me refiero al daño reputacional hacia Donald Trump. Bueno, el presidente ha amenazado con demandar a la BBC por $1.000 millones. $1 millón. $1.000 millones. Bueno, eso es lógico. Si a ti te manipulan un discurso, a ver, tendrás que denunciar. Pero es el mismo Donald Trump que demandó a CBS y se sentó hace unas semanas a hablar con 60 Minutes. Pero es lógico que él denuncie a BBC si le han manipulado porque un discurso. En este caso tiene razón. Yo creo. Mientras con 60 Minutes no, era simplemente una cosa que se hace cuando tú haces un promo, y en este caso le dieron plata simplemente como para arreglarse. En este caso, pero, es difícil admitirlo, pero
tiene razón, porque Pero aquí pasó una manipulación. Que por ahora la BBC dice que no ha recibido esa carta formal de la Casa Blanca para analizar si hay una demanda, cómo van a responder, probablemente pagando la demanda, que Claro. por supuesto, tú lo has dicho muy bien antes, saldrá el dinero de los contribuyentes británicos que Exacto. pagan la BBC en cada cheque que dan. No le va a gustar esto, no le va a gustar. Pero yo sí creo que van a tener que, además, más allá del daño a la imagen de Donald Trump, van a tener que tener un trabajo mucho más profundo de reformas internas para evitar que eso vuelva a ocurrir, porque no hay dudas, y lo decía una de las personas que dimitió, lo que sí es falso es que la BBC es un medio de noticias falsas, como lo dice el presidente Donald Trump, como lo dijo la portavoz de la Casa Blanca. Entonces ellos están tratando de defender de esos ataques y de esa reputación que han construido durante tantos años. Para nosotros los periodistas, la BBC es uno de esos medios, esas instituciones. Sí, pero fíjate. Pero es infalible. Pero en los No es últimos infalible. años en la BBC hemos tenido escándalos sexuales del mayor presentador, el mayor ícono de la BBC. Escándalo sexual terrible, con menores, bueno, una cosa terrorífica. En fin, es un caso, desde luego, que ha roto con esa imagen que tenía la BBC de medio fiable, de medio objetivo durante tantos años, 100 años, nos dice Jorge. Ahora la manipulación es una nueva sombra en la historia de ese medio de comunicación y Trump ha denunciado. En fin, es otra de las noticias que afecta hoy al mundo y que queríamos analizar en Club de Prensa Washington, pero hay más. Antes una pausa, ya regresamos. A un día de la votación en el Senado que acabará con el cierre de gobierno más largo de la historia en Estados Unidos. Es la siguiente noticia que analizamos en Club de Prensa Washington con Jacopo Luzzi, Jorge Agobián. Seguimos con ellos. Jorge, un titular para poner a esta noticia: fin del cierre de gobierno. Yo creo que crisis de liderazgo en el Partido Demócrata, sin duda. Crisis de liderazgo en el Partido Demócrata. Y traición demócrata, porque Schumer, el líder, se enfrentó a esta traición de 8 demócratas, incluso el número 2, Durbin, senador de Illinois. Crisis y traición son las palabras con las que titulan esta noticia nuestros periodistas hoy en Club de Prensa. ¿Por qué crisis? Bueno, por la crisis de liderazgo definitivamente que esto genera, ¿no? Son 8 senadores, como lo decía Jacopo, que se rebelaron a lo que decía el líder del Senado, de los demócratas, de no apoyar a los republicanos en este primer paso para liberar a Estados Unidos de este cierre de gobierno. Y probablemente lo harían algunos de ellos porque muchos de ellos son personas que se van a retirar del Senado el próximo año, es decir, no tienen demasiado en juego. Uno de ellos, Dick Durbin, por ejemplo, pero hay otros como Tim Kaine, que también votó a favor de este proyecto, que obviamente no se va a retirar y por supuesto, eso genera estas fricciones y además lo que le podría costar el desencanto que ya existe entre la bancada demócrata, entre el Partido Demócrata, por la falta de liderazgo que ha existido desde las elecciones del año pasado. Eso no cabe duda de que el Partido Demócrata aún no se reconfigura tras la victoria de Donald Trump en las elecciones y de casi ya un año de Donald Trump en el gobierno. Y recordamos, la semana pasada, super victoria de los demócratas, Mamdani, el gobernador de Nueva Jersey. Sí, o sea, después de este éxito, pasa ni una semana y van 40 y más días de shutdown, de cierre de gobierno, y al final 8 se rinden por... ¿Por qué traición? ¿Por qué has titulado con la palabra traición demócrata? Porque falta un líder en el partido. Sí. Porque no hay como... incluso cuando estaba Joe Biden, había Donald Trump como líder del Partido Republicano. Dentro o fuera de la Casa Blanca era siempre él la referencia. Aquí Sí. no hay. Obama, no. Newsom de California, no. Schumer no es un líder poderoso. De hecho, No hay. ahora se debería hablar de reemplazar. Porque si tú eres el líder de la minoría en el Senado y no puedes tener firme la unión, porque en los republicanos esto no pasa, es hora de cambiar o por lo menos poner una figura que... Porque eso es una traición. 8 que votan, porque obviamente el senador de Virginia, todos los empleados federales que no recibían pago, salario, claro que siente la presión, o las senadoras de Nevada. O sea, es una presión que, claro, se entienden los moderados, pero no debería ser así, sobre todo cuando hay tanto en el medio en juego. O sea, el pulso lo han ganado los republicanos.
Claro, porque es el proyecto que ellos querían y además no hay garantías de que en diciembre, cuando propone ese proyecto, se vote sobre el tema de los servicios médicos en Estados Unidos, que es lo que nos ha mantenido trancados durante más de 40 días con este cierre de gobierno. No hay garantía que los republicanos, que son mayoría en este momento, vayan a votar eso. Y mira, uno lee los comentarios en X, en Instagram, de personas que son demócratas y se sienten, como decía Jacopo, traicionados, ¿no? Pero es una factura que ya tiene firma para probablemente lo que va a ocurrir el próximo año en las elecciones de medio término, porque claramente el gobierno va a reabrir y necesita reabrir, porque ningún gobierno del mundo puede trabajar a media máquina, ningún aeropuerto del mundo puede trabajar con esta cancelación de vuelos diariamente. Al final, yo creo que lo que preló en las decisiones de ellos, además de lo que decía Jacopo, los empleados federales que trabajan, que viven en Virginia, en el caso del senador Tim Kaine, lo que preló es que este cierre de gobierno, normalmente la gente dice, esto afecta al gobierno, esto afecta a los guardaparques o a los empleados públicos, pero es que está comenzando a afectar a los viajeros en los aeropuertos, a los estadounidenses directamente, y al final un cierre de gobierno no beneficia absolutamente a nadie. Eso de los aeropuertos yo creo que ha sido clave, ¿no? Siempre no hay nada más impopular que vuelos atrasados. Eso enfurece a todo el mundo, ¿no? Sí, a mí verdad, el primero. es verdad. Te atrasan un vuelo, te lo cancelan. 5 millones de personas hasta ahora afectados en 40 aeropuertos, miles de aviones cancelados, retrasados. O sea, eso es una cosa que viven todos. Y literalmente, incluso la cuestión de la comida gratis, este dinero que el gobierno daba a las personas para comprar comida. Y aquí frente al Archivo Nacional había una fila de gente haciendo una fila a una NGO para recibir comida gratis. Sí. Frente del Archivo Nacional, no. O sea, en el medio de Washington. Y ha habido legisladores que no han podido llegar a las sesiones en el Congreso, en el Senado, porque sus vuelos pues también se han retrasado, Sí, ¿no? Bueno, claro. sobre todo los republicanos que se fueron de vacaciones, básicamente cuando hubo el cierre de gobierno, que se fueron los representantes de la Cámara de Sí, Representantes, sí. y que deberían volver para el día de mañana, tener esa votación en la Cámara de Representantes. Todos esperamos, por el bien de la nación, Sí. que puedan volver y que no haya retrasos. Claro, porque si no faltarán votos. Pero volviendo a esa crisis, ¿qué le pasa al Partido Demócrata? Son incapaces de encontrar a un líder, una figura con autoridad. Bueno, hasta el momento no lo han hecho. Y la apuesta del partido, al menos de los seguidores del partido, es que para inicios de año ya tienen que tener una figura que dé mucha más fuerza al mensaje de los demócratas para poder llevar a cabo esa elección de medio Ni término. una figura naciente, ni siquiera se vislumbra quién podría ser, ¿no? Es todo como... Hasta este momento, falta ¿no? de unión dentro del partido y no hay una cara. No, Están no la hay. tentando, pero Kamala Harris, No, nada. fue... El gobernador Newsom intenta y se pelea un montón con Trump. Claro, esto es Club de Prensa Washington. Una pausa y seguimos. Agradecer a Jacopo Luzzi que nos haya acompañado en este Club de Prensa. Siempre un placer. Muchas gracias y también a Jorge Agobián. Bienvenido al club. Muchas gracias y espero volver. Sin duda, esta es tu casa como la de todos los periodistas y corresponsales que están en Washington. Aquí tienen este espacio de análisis para la audiencia de NTN 24 en este día festivo aquí en Estados Unidos, Día de los Veteranos de Guerra, a quienes les brindamos y les dedicamos este programa a ustedes. Que tengan un feliz martes y que sigan en la compañía de el Canal de las Américas. Buena tarde, adiós.